Bueno, siguiendo con los temas que se van a tratar el día de hoy, tenemos a la doctora Karina Sánchez Sánchez. Doctora Karina. Buenas noches, Alessandra. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. Agradecerle por su apoyo el día de hoy. Voy a hacer la presentación. El tema que nos toca ahora es constitución de asociaciones, renovación del Consejo Administrativo y continuidad de funciones. Este tema está a cargo de nuestra expositora, la doctora Karina Maciel Sánchez Sánchez, quien actualmente se desempeña como registradora pública de la zona registral número 11, sede Ica, abogada titulada por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, titulada en la segunda especialidad en Derecho Registral por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresada de la maestría en Derecho Civil y Comercial de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y egresada del doctorado en Derecho de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Doctora, le cedo la palabra para que pueda continuar con su exposición. Muchas gracias, Alessandra. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan, verdad? Sí, ¿no? ¿Y ven mi pantalla? Sí, doctora, ambos le escuchamos muy bien y estamos viendo su pantalla. ¿Ahí también? Sí. Sí, ahí también, doctora. Gracias. Buenas noches. Sí, bien, como Alessandra nos ha indicado, ¿no? El tema que toca tratar hoy día es el de constitución de asociación, renovación de consejo administrativo y continuidad en función. Bueno, la asociación es una persona jurídica que está regulada en el Código Civil, ya todos sabemos, ¿no? A partir del artículo 80 está regulada la figura de la asociación. ¿Y qué es lo que nos dice ese artículo 80 del Código Civil? Pues señala que la asociación es una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una actividad común persigue un fin no lucrativo. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Lo que nosotros vemos es que hay una necesidad de las personas de poder realizar una actividad, ¿no? Una actividad que es común para las personas que perseguimos, no sé, los mismos ideales. Entonces, la Constitución nos permite este derecho de asociarnos, nos permite un derecho de asociarnos, por lo tanto, nosotros podemos constituir una persona jurídica que nos represente para poder obtener esta finalidad que nosotros estamos buscando obtener, lograr, pero teniendo en cuenta de que la asociación en el ejercicio, en el desarrollo de esta actividad, pues no va a tener una finalidad lucrativa. Y esta finalidad no lucrativa no se debe confundir con las actividades propias que va a realizar la asociación para poder concluir o para poder lograr este ideal o esta finalidad plasmada en su estatuto. Quiere decir de que como asociación podemos realizar actividades económicas, pero ese dinero que vamos a recibir de nuestras actividades económicas no se van a repartir entre los integrantes de la asociación, sino que van a ser usados en beneficio de, de las actividades o de los fines que busca nuestra asociación como tal. Entonces ahí vemos la finalidad no lucrativa, porque no nos vamos a dividir el dinero, sino que vamos a emplearlo para seguir realizando nuestra función en beneficio de la sociedad, en beneficio de un interés común que nosotros podamos tener. ¿Cómo se constituyen las asociaciones? Hay que recordar que en virtud de nuestra libertad de asociación, también se nos reconoce un derecho de autorregulación. Entonces nosotros que tenemos este derecho de autorregularnos, podemos, al momento de decidir constituir esta asociación, podemos establecer cuáles van a ser las reglas que van a primar para el funcionamiento de esta asociación. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta de que hay que distinguir una etapa fundacional en la cual está el ánimo, la voluntad de querer constituir la asociación, y luego tenemos el estatuto, que es el documento que plasma todas las reglas de funcionamiento de la asociación que nosotros vamos a crear. Una vez que nosotros ya hemos concertado crear una asociación, ya sabemos cuál va a ser su denominación, su finalidad, su duración, y ya hemos establecido todas las reglas de funcionamiento de los órganos y todas las reglas durante todo nuestro proceso, vamos a decirlo así, ¿no? Este proceso que va a tener la asociación,
en el periodo en que se encuentre, en el periodo de que se encuentre pues como una asociación activa o vigente, ya nosotros podemos recurrir al notario ¿para qué? Para otorgar una escritura pública. ¿Por qué? No solo porque el Código Civil establece que todas las inscripciones se efectúan en virtud de instrumento público, sino porque en este caso especial, el artículo 81 del Código Civil dice que las asociaciones se constituyen por escritura pública, salvo disposición distinta de la ley. Como todavía no tenemos una norma que haya señalado que haya una asociación que se pueda constituir con otra formalidad, esta es la regla general que se está aplicando. Claro que pueden haber disposiciones especiales que puedan surgir o que se puedan dar, pero por el momento es la regla general de que la calificación de la Constitución debe ser en virtud de una escritura pública. Ya todos sabemos que la escritura pública la conserva el notario y lo que va a llegar a la SUNAR es el parte notarial con la autorización para su presentación o el parte notarial que el notario remite a través del sistema de intermediación digital. ¿Qué verifica el registrador en el título de constitución? Cuando el registrador recibe un título de constitución, lo mínimo que va a verificar apenas reciba el parte notarial, va a ser quiénes están participando en el acto de constitución, son requisitos generales, si han sido identificados o no, si se trata de personas jurídicas o no, si tienen sus representantes, si están inscritas, aunque la inscripción no es obligatoria, la voluntad de constituir esta persona jurídica, precisando su denominación, su domicilio, el estatuto que va a regir el funcionamiento y los integrantes que van a conformar el primer consejo directivo. Es un aspecto general que siempre vamos a revisar, pero vamos a ponerle especial interés en el tema del estatuto. Claro que sí es importante verificar quiénes constituyen la persona jurídica. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que nosotros vamos a verificar en nuestra función de calificación el registro personal. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar si esta persona que está interviniendo tiene algún tipo de restricción que le impida ejercer algún cargo en esta persona jurídica que se va a constituir, ¿no? O si tiene algún tipo de impedimento para poder participar. Tenemos una libertad de autorregulación, sí es cierto, tenemos una libertad de autorregulación, pero eso no significa que en nuestra función, ¿no?, de autorregulación nosotros vamos a poder, pues, vulnerar determinadas normas. Si bien al momento de constituir la asociación, el Código Civil nos ha dado determinadas libertades porque no han establecido detalladamente cuáles son cada una de las funciones, las obligaciones o los requisitos que deben estar plasmados en el estatuto, tenemos que tener en cuenta de que sí tenemos que cumplir con normas especiales, por ejemplo, para la denominación. Em, el Código Civil establece que mínimamente nuestro estatuto debe contener los requisitos que están plasmados en esta diapositiva y como podemos observar, uno de los requisitos es la denominación. No, la denominación es el nombre que va a identificar a la persona jurídica que nosotros vamos a constituir. Y esta denominación tiene que estar enmarcada en ciertos parámetros. Nosotros no podemos adoptar una denominación que sea igual a la de otra persona jurídica. ¿Por qué? Porque existe una norma que nos prohíbe emplear ese tipo de denominación y para eso nosotros tenemos que aplicar el reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas. Y ustedes pueden decir, sí, pero se dijo que teníamos autorregulación. Y es cierto, tenemos autorregulación, o sea, tenemos una libertad de poder consignar en nuestro estatuto diferentes aspectos que nadie nos puede cuestionar, pero tenemos que respetar el marco legal que ya existe. Y si ya hay derechos que han sido otorgados a distintas personas jurídicas que ya están inscritas, entonces nosotros no podemos pasar por el derecho de otros para poder inscribir un nuevo acto, ¿no? En este caso, el reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas establece que no se puede inscribir una denominación igual a la de otra persona jurídica que ya esté inscrita en el Índice Nacional de Personas Jurídicas. Es más, nos dicen que no podemos emplear una denominación que sea igual a otra que esté reservada. Y acá viene la figura de la reserva. ¿Qué es la reserva? La reserva, pues, es un servicio de preferencia que brinda la SUNAR. ¿Para qué? Para que la persona que quiera constituir una persona jurídica de cualquier tipo, sea sociedad, sea societaria, sea no societaria, sea una, no sé, una empresa, una cooperativa, etcétera, para que estas personas que quieran constituir este tipo de personas jurídicas pues puedan reservar su denominación.
nadie va a poder usar esta denominación por un periodo determinado. Generalmente son 30 días. Entonces, como nadie puede usar este nombre por 30 días, yo al momento de constituir y calificar mi asociación, al momento de que le presento al registro, el registrador va a calificar que no haya una igualdad con una denominación que goce de alguna reserva que esté concedida en su NAR. ¿Qué podría pasar? Yo tendría dos opciones si es que al momento de la calificación se determina que mi denominación es igual a una que ya fue reservada. Yo podría esperar a que vence el plazo de la reserva, porque tal vez, ¿no? Yo tengo la esperanza de que no se llegue a presentar el título de constitución que está beneficiado con esa reserva, lo cual en realidad es poco probable, no hay mucha garantía de eso, o tendría que adjuntar un parte notarial donde se modifique la denominación de la persona jurídica. ¿Por qué? Porque justamente este reglamento, este artículo 15 del reglamento me prohíbe adoptar un nombre igual al de otra persona jurídica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo ideal acá es que ustedes hagan una reserva de nombre. ¿Para qué? Para que con esta reserva se pueda salvaguardar el uso, ¿no?, de esta denominación y que no ocurran este tipo de situaciones, que es lo que se le debería recomendar al usuario. La duración. Bueno, las asociaciones pueden tener una duración determinada o indeterminada, dependiendo de lo que quieran regular en su estatuto, ¿no? El Código Civil dice que tiene que ser que se constituye una persona jurídica, dos o más personas naturales o jurídicas constituyen, ¿no?, una asociación estable. Se entiende que debe ser permanente en el tiempo, pero esto no significa que va a ser de duración indeterminada. Puede tener una duración determinada porque de repente la finalidad que nosotros buscamos realizar como asociación, pues no va a tener una ejecución prolongada. Domicilio. ¿Es importante el domicilio? Sí. ¿Por qué tengo que consignar el domicilio en el estatuto? ¿Saben por qué? No solamente porque el domicilio que ustedes fijan va a determinar para los que calificamos la competencia registral. Porque si ya me consignaron un domicilio en el estatuto, los que vamos a efectuar esta labor de calificación ya sabemos si somos competentes o no somos competentes para calificar el acto de constitución. ¿Por qué? Porque el reglamento de infracciones del registro de personas jurídicas establece que la competencia del registrador es asignada en función al domicilio de la persona jurídica. Si el domicilio, imaginemos, fuera en Lima, yo no sería competente para calificar porque mi función yo la estoy realizando en la oficina registral de Nazca, ¿no? Entonces yo no tendría competencia para calificar ese título de constitución que me están presentando. ¿El domicilio es relevante? Sí es relevante. La persona jurídica, de acuerdo a nuestro reglamento, puede realizar sus funciones, puede sesionar en cualquier lugar del ámbito del domicilio de la persona jurídica. Antes se entendía, bueno, por error, se había interpretado de que al consignar un domicilio, este domicilio se tenía que respetar sí o sí al momento de realizar las sesiones. ¿Y qué originaba esto? Que se formulen algunas observaciones porque de repente se había establecido en el estatuto que el domicilio era en la calle Lima, imaginemos 154, y cuando se presentaban las copias certificadas de las actas, se había señalado que la sesión se había realizado, no sé, en la avenida Arequipa 236. Entonces esto generó algunas observaciones, pero antes de la modificatoria del reglamento, pues no, el Tribunal Registral estableció que no, pues no, eso no era observable porque estamos hablando del domicilio, que el domicilio tiene que tener una precisión de distrito, provincia y departamento. Entonces, podríamos sesionar en cualquier lugar del domicilio de la persona jurídica, entendiéndose del distrito. ¿Cuáles son los fines? Y eso ya está plasmado, perdón, en el reglamento vigente, porque el reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas ya regula, ¿no?, de manera expresa que la sesión se puede realizar en cualquier lugar del ámbito territorial del domicilio que hayamos designado. Salvo, eso sí, salvo disposición contraria del estatuto, porque sí puede darse el caso de que el estatuto establezca algún tipo de restricción para poder sesionar en otro lugar. Respecto de los fines, bueno, estos son a qué nos vamos a dedicar, son las actividades que vamos a desarrollar, para las cuales nos estamos asociando. Los bienes que integran el patrimonio social. Todo esto va inmerso en nuestra facultad de autorregulación, porque al momento de constituir la asociación, pues pueden decir qué bienes tienen, no tienen bienes, los bienes se van a ir adquiriendo poco a poco, las cuotas que van a dar los asociados, pues van a
poquito a poquito van a generar el patrimonio o podemos recibir bienes externos, ¿no? Que recibamos en donación, etcétera. Todo esto va a formar el patrimonio de la asociación. La constitución y el funcionamiento de la Asamblea General de Asociados, el Consejo Directivo y demás órganos de la asociación. Esa es la parte que nos interesa para esta exposición. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a hablar de lo que es la constitución, sino también de cómo realizamos la renovación de nuestros órganos. Entonces, el Código Civil regula mínimamente lo que no regula el funcionamiento de los órganos. ¿Por qué? Porque eso sería ir en contra, ¿no? de el derecho de la autonomía que tienen estas personas de poder elegir libremente cómo van a realizar sus actividades. ¿Por qué? Porque los miembros de la asociación tienen esta discrecionalidad para decidir quiénes van a ser sus asociados, qué personas pueden ser y qué personas no pueden ser. Y eso no significa que se esté violando ningún derecho, sino que en la libertad que ellos tienen para poder asociarse, ellos pueden establecer requisitos, por ejemplo, de que los que se van a asociar son personas que realizan determinada actividad, los que tienen determinada profesión, los que, no sé, requisitos especiales que ellos puedan haber plasmado, pero que solamente vinculen a determinadas personas para que sean miembros de la persona jurídica. Así como pueden establecer esto, también pueden regular el funcionamiento de los órganos. El Código Civil nos ha dado ya algunos, algunos, algunos órganos obligatorios que tiene que tener nuestra asociación. Nos habla de una asamblea general, ¿no? Que la asamblea general viene a ser nuestro órgano máximo, porque la asamblea general es el órgano deliberante de la persona jurídica, el que tiene la última palabra, el órgano que decide todo el destino de nuestra asociación. Pero como esta asociación, pues, necesita ser representada en la ejecución de determinados actos, tenemos un órgano de representación. Y este órgano de representación o de ejecución de los acuerdos de la Asamblea General viene a ser el Consejo Directivo. El Consejo Directivo que, de acuerdo a nuestro estatuto y de acuerdo a lo que hayamos plasmado en él, pues va a estar conformado por un determinado número de miembros. Las funciones de los miembros nosotros las vamos a establecer. No hay una obligación de que estén plasmadas sí o sí a cabalidad en el acto constitutivo, pero al menos se deben haber identificado qué órganos conforman la persona jurídica. Es posible que más adelante establezcamos mayores órganos o hagamos una reducción de ellos, pero mínimamente tienen que figurar la Asamblea General y el Consejo Directivo, por estar plasmados en forma obligatoria en nuestro Código Civil. Si bien el Código Civil no establece, pues, ciertos requisitos, ¿no? Para poder ser miembro de la persona jurídica o establecer los derechos y obligaciones que estos directivos van a poder ejercer, sí nos establece algunos requisitos en cuanto a, o mejor dicho, algunas mayorías para poder establecer cuál es el número de miembros que necesitamos para poder sesionar válidamente. Y estos requisitos que establece el Código Civil o este número de, de, de votos o el número necesario para poder sesionar, nosotros debemos considerarlo siempre como lo mínimo que podemos establecer para poder reunirnos y para poder desarrollar nuestras funciones. ¿Por qué le digo que es lo mínimo? Porque puede darse el caso que de repente el Código Civil establece que para sesionar nosotros requerimos en primera convocatoria la mitad más uno de los miembros de los asociados, ¿no? De los hábiles. Pero nosotros podemos regular un número mayor. ¿Por qué? Porque lo que establece el Código Civil es lo mínimo que debemos respetar, es como lo que no podemos vulnerar. Y en eso siempre nos tenemos que ceñir. Bueno, las demás normas, ¿no? De la disolución, la liquidación, el destino final de los bienes, todo esto entra en esta facultad que tiene la asociación de establecer, pues, ¿no? sus propias, sus propios requisitos, sus propios presupuestos para realizar tal o cual actuación, porque nosotros no podríamos, ni el legislador podría haber establecido, pues, ¿no? ¿Cuáles van a ser las causales de disolución? Sabemos que los que hemos leído el Código Civil, que creo que somos todos, pues, ¿no? Sabemos que incluso hay un artículo donde dice que la disolución se puede pedir al Ministerio Público cuando vulnera las buenas costumbres, el orden público, etcétera, ¿no?
pero no se ve, o sea, no hay mayor explicación de en qué casos, ¿no? Hay diferentes posiciones, diferentes situaciones que se pueden dar, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener una finalidad que es lícita, pero de repente para conseguir esa finalidad lícita estoy realizando actividades que pueden lesionar, pues, ¿no? La moral o el orden público y en esos casos, pues, ¿no? Ya dependerá de lo que plasmemos en cada uno de los supuestos o de lo que en cada momento se produzca para que puedan realizar ese tipo de evaluación. Esto de acá yo lo he puesto porque es lo genérico que nosotros debemos considerar, que sí o sí tiene que haber en nuestro acto constitutivo. Y lo que vamos a verificar. En nuestra función de calificación respecto de los fines, obviamente vamos a verificar que los fines sean lícitos, no se esté vulnerando ninguna norma legal, que si yo voy a realizar una actividad determinada, al menos, ¿no? Debe estar habilitado que esta actividad la puedo realizar yo como asociación, porque yo no puedo realizar una actividad que sea que esté permitida solamente para determinadas personas jurídicas. Bueno, en las reglas de la denominación ya les dije que no se puede adoptar una denominación igual a otra que figure en el índice de personas jurídicas. Respecto de las abreviaturas, sí hay una disposición especial que establece el reglamento de personas jurídicas porque se ha establecido que en las perdón, en las abreviaturas, ¿no? Estas deben estar compuestas por primeras palabras, letras o sílabas de la denominación completa en el orden que en esta se presente. O sea, tenemos una mayor precisión para poder establecer cuáles van a ser las abreviaturas. ¿Por qué? Porque se justifican que tiene que haber un factor de conexión entre la denominación completa y la denominación abreviada, de manera tal que se pueda determinar, ¿no? Que se trata de la misma persona jurídica. Ahora, cuando yo quiero elegir una denominación, no puedo elegir cualquier denominación. Siempre tengo que tener en cuenta que la denominación que yo adopte no solamente no debe ser igual, sino no debe generar duda respecto del tipo de persona jurídica que voy a constituir. Es decir, si yo voy a constituir una asociación, no puedo tener una denominación que comprenda la palabra fundación, porque ya estamos hablando de otra persona jurídica. Entonces, yo tengo que evitar generar ese tipo de confusiones. ¿Puedo adoptar el nombre de una persona natural? Sí, el reglamento me permite adoptar el nombre de una persona natural, pero señala de que esta persona, o en el caso de haber fallecido, sus herederos deberán comparecer en la escritura pública para poder dar su consentimiento al uso de este nombre. Solamente dice que debe dar su consentimiento por escritura pública, pero no nos señala si debe ser necesariamente en la escritura pública de Constitución o si lo pueden hacer en una escritura pública posterior. Así que las dos posibilidades, pues, ¿no? Están abiertas, ¿no? Puede darse el caso de que lo hagan con fecha posterior. Ahora, yo no entiendo por qué la necesidad de que sea por escritura pública, porque podría ser un documento con firmas certificadas, ya que actualmente, pues, ¿no? La identificación y la obligación de implementar el lector biométrico, pues, ¿no? Y es de uso general. Entonces, estas personas, en la medida que puedan pasar por un lector biométrico, pues bien podrían prestar su consentimiento y ahí podríamos un poco reducir ese tema del gasto de una escritura pública para decir que están conformes con el uso del nombre. ¿Qué reglas aplicamos nosotros en el acto constitutivo? Tenemos que verificar ciertas reglas. Si yo quiero constituir una asociación, tengo que tener en cuenta de que al momento de que yo voy a consignar el inicio de mis actividades, estas no pueden ser anterior a la Constitución ni al Estatuto. Entonces, yo voy a constituir una asociación, vamos a constituir una asociación para que ejecute determinadas actividades, imaginemos actividades culturales, y queremos señalar que estas actividades van a iniciar con fecha tal, ¿no? Esta fecha que yo voy a indicar no puede ser anterior a la escritura pública que contiene la formalización de la Constitución y tampoco, pues no, a la fecha de la realización de esta asamblea en la cual hemos decidido constituir nuestra asociación como tal. ¿Puedo consignar en el estatuto las funciones de cada uno de los miembros del consejo directivo? Como no. ¿Por qué? Porque no es un requisito obligatorio. Lo obligatorio es que al menos se haya consignado cuáles son el número de miembros que conforman cada órgano.
pero no es obligatorio que se consignen las funciones específicas de cada uno de ellos porque eso lo podemos hacer en una fecha posterior. O sea, eso no va a dar mérito a una observación registral. Vamos a observar, a ver, en el caso de una constitución, tampoco vamos a observar el que no se haya elegido a la totalidad de miembros que conforman el primer consejo directivo. Sí es requisito que se elija el primer consejo directivo. ¿Por qué? Porque yo no puedo constituir una asociación y que esta asociación esté acéfala, que no tenga representación. No. Al momento de constituir, obligatoriamente en el título de constitución debe figurar, eso es lo que tenemos que verificar, debe figurar quiénes son los miembros del primer consejo directivo, pero tenemos que tener en cuenta de que puede darse el caso de que no se haya elegido a la totalidad de miembros que van a integrar el consejo directivo. En estos casos, ello no da mérito a una observación. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicarle la misma regla que se va a aplicar para la elección de un consejo directivo que se efectúe ya pues en un acto posterior. Y lo que dice el reglamento es que no es obligatoria la elección del total de miembros que conforman el órgano en la medida de que se haya elegido un número suficiente de miembros que le permitan a este órgano sesionar válidamente y que entre ellos figure quien tenga atribuciones para convocar. Antes se había establecido de que entre ellos tendría que figurar el presidente. Pero, ¿por qué? Porque usualmente pues se entendía de que era el presidente que tenía que tener facultades de convocatoria, pero no podemos olvidar que nosotros en nuestro estatuto podemos establecer que la convocatoria no solamente puede ser ejercida por el presidente o vicepresidente. Pueden haber otros integrantes del órgano que pueden tener atribuciones de convocatoria. Y en esos casos, pues es válido que de repente no está el presidente ni vicepresidente, pero está un vocal que puede convocar y como lo hemos elegido y está entre los miembros electos, entonces con este miembro se puede completar el requisito de la necesidad de que haya quien formule las convocatorias. Entonces, en estos casos, esto no va a dar mérito a una observación. Ya, eso es rápidamente cómo nosotros podemos inscribir nuestro acto constitutivo y ahora pasamos a cómo vamos a renovar. Si yo quiero calificar un acto de renovación, primero tengo que tener en cuenta ciertos aspectos, estos 4 aspectos de mi estatuto. En primer lugar, yo tengo que ver qué cosa voy a renovar. Voy a renovar qué órgano. Voy a renovar el consejo directivo, voy a renovar un comité, imaginemos que hemos designado otro órgano, un órgano de revisión de cuentas, no sé. Y también tengo que tener en cuenta de que solamente vamos a inscribir aquellos órganos que tengan representación frente a terceros. Y esto es importante porque los órganos que no tienen no tienen esta trascendencia, ¿no? Nosotros no vamos a poder inscribirlos en SUNAR. ¿Por qué? Porque estaríamos llenando las partidas registrales de asientos que no van a tener ninguna relevancia para terceros. Entonces, si son órganos cuyo funcionamiento, cuyas actuaciones tienen relevancia solamente al interior de la persona jurídica, entonces no va a ser necesario inscribir y dar publicidad de la elección de estos órganos. Pero si son órganos que sí tienen una trascendencia y deben ser conocidos por todos, entonces sí vamos a tener que inscribir, por ejemplo, el Consejo Directivo, que es un órgano de gobierno que necesariamente tiene que estar inscrito. ¿Por qué? Porque el presidente del consejo directivo o el miembro directivo a quien le hayan dado facultades específicas puede no solamente convocar, puede disponer de bienes, puede disponer de bienes inscritos o como bienes no inscritos, no puede disponer de cuentas, puede disponer de una infinidad de actos y por ello es necesario que se conozca, ¿no? Quiénes son los representantes y qué atribuciones tienen. Entonces yo debo saber qué órgano voy a renovar. ¿Cuáles son los miembros que yo necesito para poder renovar el órgano? O sea, no solamente conocer el órgano, sino saber el número de miembros que conforman el órgano e identificar si la reelección está permitida o está prohibida. Tengo que verificar si para elegir a este consejo directivo requiero la previa elección de un comité electoral o de otro órgano que intervenga en forma obligatoria en el proceso electoral. ¿Por qué yo tengo que elegir tengo que saber si se debe elegir un comité electoral? Porque al momento de calificar, yo tengo que verificar el cumplimiento de todas las normas plasmadas en el estatuto. Entonces, si el estatuto ha establecido que se debe cumplir con la elección de un comité electoral, yo no puedo pasar por alto esta condición, este requisito,
y de frente pasar a elegir a la Asamblea General. ¿Por qué? Porque estaría incumpliendo la norma estatutaria y eso ya lo ha señalado el Tribunal Registral en un precedente de observancia obligatoria que desde el año 2002 ha establecido que la Asamblea General, por más que se realice en forma universal, es decir, con el voto conforme de todos los presentes, no puede acordar incumplir la norma estatutaria. Por lo tanto, si yo quiero elegir correctamente y yo voy a calificar si esta elección fue correcta o no, tengo que verificar que se haya cumplido con elegir a todos los órganos que tienen que intervenir en este proceso de elección. Tengo que saber cuál es la anticipación y cuáles son los medios para convocar a una asamblea. Porque dependiendo de cuáles son los medios y cuál es la anticipación, yo voy a poder conocer si esta asamblea sesionó válidamente o no. Porque el estatuto me va a establecer a mí cuántos días necesita o cuántos días cuántos días necesitan estos integrantes de la persona jurídica para poder realizar una determinada asamblea. Por ejemplo, puede darse el caso que se establezca que para realizar una asamblea de elección del Consejo Directivo, esta tenga que ser convocada con 30 días de anticipación, imagínense. Entonces, esta situación yo ya la tengo que tener en cuenta. Yo tengo que haber plasmado y tengo que haber revisado mi estatuto y haber hecho un resumen y conocer, ¿no? Cuáles son los aspectos importantes y relevantes que van a ser necesarios conocer para poder calificar correctamente el título que tengo en este momento. Los medios establecidos para convocar también, eso es necesario. ¿Por qué? Porque si no se cumple con estos requisitos, entonces nuestra asamblea no va a haber sesionado válidamente. Sobre los medios o sobre la forma de acreditar esta convocatoria, hay que recordar que el reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas dice que las convocatorias se acreditan con constancia. Se acreditan a través de una constancia, dice, salvo que la convocatoria se haya efectuado por publicación en un diario. Y si nosotros leemos ese artículo del reglamento, da la impresión de que cuando se convoca por diario, necesariamente se tiene que adjuntar el original del diario o una copia certificada de este. Pero hay un precedente de observancia obligatoria que establece de que el usuario puede decidir, ¿no? Si nos adjunta el diario, si nos adjunta la copia certificada o si nos adjunta la constancia convocatoria en la cual haga referencia a que sí cumplió con los medios, pues no ejestablecidos en el estatuto para poder convocar. Finalmente yo tengo que revisar el quórum. Tengo que saber si esta reunión que se ha ejecutado ha cumplido con el quórum establecido en el estatuto. Quiere decir, si esta asamblea se ha llevado a cabo con el número de miembros necesario para que pueda sesionar válidamente. ¿Y cómo voy a saber cuál es el número de miembros necesario para la sesión? Pues revisando el estatuto. Esto acá que yo les he puesto es lo que la persona que va a calificar debería tener en cuenta antes de continuar con su proceso de calificación. Antes de calificar, yo debo saber qué tengo que verificar o qué es importante para mi calificación. Una vez que yo ya identifique qué es lo que necesito del estatuto, porque no todas las disposiciones del estatuto van a ser necesarias para calificar mi renovación, habiendo determinado lo que necesito, yo ahora voy a pasar a conocer cuáles son los requisitos mínimos que deben contener las actas y las constancias, porque esos son los documentos que se van a presentar para la calificación del acto de renovación. Entonces, hemos dicho que una vez constituida la asociación, ella va a realizar actos posteriores que van a tener acogida registral, por ejemplo, la renovación de los órganos. Pero, ¿en qué documento voy a plasmar esta renovación de los órganos? Pues en un acta. Según nuestro Código Civil, las asociaciones deben tener obligatoriamente libros para la Asamblea General, libros para el Consejo Directivo y también hay que agregar el libro padrón o el libro de registro de miembros porque para poder establecer el quórum es necesario saber primero cuáles o cuántos son los miembros de la persona jurídica. Este libro de actas lo que va a contener son todos los acuerdos que se han llevado a cabo desde que la asociación empezó su funcionamiento, desde que empezó a operar, desde que se inscribió, desde que empezó a operar como una asociación. ¿Por qué no desde que se inscribió? Porque sabemos que la inscripción no es obligatoria. Sin embargo, la inscripción le brinda a la asociación personería jurídica, ¿no? Lo que va a originar es que
asociación, una vez inscrita, constituya como tal un ente, ¿no? Una persona jurídica que tiene una representación individual, una representación propia, distinta de los que integran esta persona jurídica. Y todos los acuerdos que ella va a adoptar van a ser plasmados en un acta. El acta es el documento donde se han plasmado todos los pormenores de una determinada reunión. Si nosotros realizamos una asamblea en estos momentos, debe haber una persona que realiza la función de secretario que está plasmando todos los acuerdos adoptados en esta sesión que estamos realizando. El acta tiene que constar en un libro de actas, pero puede darse el caso de que estos, de que esta, de que estos acuerdos no sean plasmados en el libro, sino que consten en hojas sueltas. En estos casos, estas hojas, para poder ser presentadas con posterioridad a SUNAR y dar mérito a una inscripción, pues tienen que ser adheridas o transcritas al libro de actas. ¿Y cómo voy a hacer ese proceso de adherir o transcribir el acta? Bueno, el reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas en el artículo 7 establece que cuando yo tengo un acta en hoja suelta y ha sido firmada por todos los legitimados para participar en esta reunión, entonces esta acta puede ser adherida al libro de actas. Simplemente pues no la vamos a pegar al libro de actas. Y cuando se trate de un acta que vamos a transcribir, el acta transcrita, en estos casos, pues tienen que volver a firmar las personas que presidieron, las personas que actuaron como secretario y las personas que de acuerdo al estatuto o de acuerdo o por disposición de la Asamblea General estaban obligadas a firmar el acta que se había extendido. Entonces, esto yo lo tengo que tener en cuenta al momento de efectuar mi labor de calificación, porque si el acta es transcrita, ¿cuándo podría darse también la transcripción? ¿No? La transcripción también se puede dar cuando, por ejemplo, el libro de actas ha sido aperturado con fecha posterior a la realización de la asamblea. Sabemos que esto no da mérito a una observación. ¿Por qué? Porque es posible, ¿no?, que el libro de actas concluyó y tenemos que realizar una sesión de emergencia y de repente no tenemos ya más folios donde asentar los pormenores de la sesión que vamos a realizar. Entonces, en estos casos podemos asentar el acta en una hoja suelta. ¿Qué va a pasar? Que como voy a aperturar mi libro de actas con fecha posterior, es decir, al día siguiente, entonces yo voy a adherir o transcribir esta acta y tengo que dejar constancia en el libro de actas de la fecha en que estoy realizando esta actuación. Si voy a transcribir, señalo, ¿no?, en qué fecha estoy transcribiendo el acta y tienen que volver a firmar todos los que participaron en la asamblea, salvo que no se requiera de manera obligatoria su firma. Y en el caso de las actas adheridas, pues el presidente del consejo directivo, vigente a la fecha en que se adhiere el acta, tendrá que hacer constar la fecha en que está adhiriendo el acta. ¿Para qué? Para que una vez concluida esta diligencia, ¿no?, de adherir el acta, de transcribir el acta, se pueda presentar al SUNAR la copia certificada para que se pueda efectuar la calificación del acuerdo adoptado. ¿Qué es lo mínimo que se tiene que verificar respecto de las actas? En primer lugar, tenemos que verificar el órgano que sesiona. Si vamos a calificar un acuerdo adoptado por Asamblea General, un acuerdo adoptado por Consejo Directivo, la fecha, hora de inicio y conclusión de la sesión. ¿Esto es relevante? Sí es relevante, porque dependiendo de la fecha que figure en el acta y haciendo un contraste con la fecha que figure en la constancia de convocatoria, se va a poder determinar si la sesión fue válida o no fue válida. ¿Por qué? Porque si hemos convocado para una hora determinada, no se puede llevar a cabo la asamblea en una hora totalmente distinta. Y esto tiene una justificación, y es que la convocatoria tiene tal importancia que va a permitir a los miembros de la persona jurídica no solamente conocer qué puntos se van a tratar, sino también van a poder ellos tener conocimiento de cuándo se van a reunir, a qué hora se tienen que reunir. Entonces, si yo cito para una hora y realizo la asamblea en otra, estoy perjudicando ya el derecho de estos asociados que fueron mal informados, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque se les dijo de que tenían que sesionar en una determinada hora, sin embargo, la reunión se llevó a cabo en otra. Y en esos casos, ¿este acuerdo es válido? No, no es válido. El lugar de sesión con precisión de la dirección correspondiente. Hay que señalar dónde nos vamos a reunir y vamos a tener que indicar, pues no, la dirección. Este reglamento establece que la dirección tiene que fijar las calles, las avenidas, y en el caso de que no tuviera esta información, cuando menos se tiene que describir el lugar donde estamos realizando la sesión. Es lo que establece el reglamento. ¿Para qué?
para que no haya duda o no haya confusión del lugar donde hemos realizado la sesión. El nombre completo de la persona que preside y de la persona que actuó como secretario. ¿Es relevante? Sí es relevante. La persona que preside y la persona que actúa como secretario son los que prácticamente dan fe de la realización de la asamblea. Es más, tienen a su cargo el secretario la redacción del acta. Entonces, estas personas tienen responsabilidad frente a los asociados, responsabilidad frente a terceros y también asumen obligaciones que les corresponden por haber ejercido estos cargos. Por ejemplo, ¿no? La persona que preside es la persona que se va a encargar de redactar la constancia de quórum, porque el reglamento establece que el quórum pues, puede ser declarado por quien presidió la asamblea o por quien convocó a la reunión. Los acuerdos con indicación del número de votos con que fueron aprobados, salvo que hayan sido aprobados por unanimidad. Esto es relevante, porque si nosotros no sabemos cómo se adoptaron los acuerdos, no podemos determinar si el acuerdo fue válido o no fue válido. Tenemos que conocer y hacer acá ya viene la función de calificación, pues no hacer esta operación matemática, porque tenemos que saber cuántos asistieron, asistieron 20. ¿Cuántos votaron? Imaginemos por el acuerdo X, ¿no? 16. Ah, ya, si 16 votaron a favor, entonces se entiende que son 4 que votaron en contra. O si solamente hay 16 firmas, ya sabemos que han asistido solamente 16 personas. Si es que nos hubieran acreditado que eran 20 los habilitados para poder sesionar, ¿no? Bueno, el número de votos es relevante para conocer también si efectivamente hubo mayoría en el acuerdo que se ha adoptado, porque de repente quieren inscribir un acuerdo y en las votaciones se determina que en este acuerdo, pues no, el número de votos pues fue inferior a el número de votos emitidos por una propuesta contraria, entonces ya nosotros podemos determinar que esto no va a ser, que este acuerdo no va a ser inscribible. La firma de quien preside y de quien actuó como secretario y en su caso las demás firmas que deban constar en el acta conforme a las disposiciones legales o estatutarias o lo que acuerda el Consejo Directivo, la Asamblea General, perdón, el órgano que esté sesionando. La persona que preside la asamblea y la persona que actúa como secretario están obligados a firmar el acta. ¿Por qué? Porque ellos asumen la responsabilidad. ¿Es necesario que los demás miembros de la persona jurídica suscriban el acta? Pues eso va a depender de lo que nosotros hayamos plasmado en el estatuto. Dijimos que nosotros en nuestro estatuto autorregulábamos el funcionamiento de la persona jurídica. Perfecto. Entonces, si nosotros hemos establecido en el estatuto ciertas obligaciones o ciertos requisitos, o por ejemplo, hemos establecido que todos los integrantes del órgano presentes en una asamblea tienen que firmar sí o sí las actas, entonces, al momento de la calificación tenemos que verificar que se haya cumplido pues con este requisito obligatorio. Pero si no hemos establecido nada sobre la firma de las actas, mínimamente, de acuerdo a nuestro reglamento, estas tienen que ser firmadas por la persona que actuó como presidente y por la persona que actuó como secretario. Es posible que en forma adicional la Asamblea General establezca que las actas deben ser firmadas por otras personas. ¿Por qué? Porque la asamblea, pues recordemos que es el órgano máximo y en el momento que se realiza la asamblea, pues puede establecer disposiciones adicionales que se tienen que cumplir. Al momento de la calificación vamos a verificar que se haya cumplido con todos estos requisitos. ¿Cuál es la formalidad del acta que se presenta para la calificación de un título de renovación? Bueno, las actas se van a presentar en copia certificada, expedida por notario, o en aquellos casos donde no haya notario, por jueces de paz, teniendo en cuenta siempre que los jueces de paz de por sí no van a realizar las funciones notariales, ¿no? Tenemos que recordar que los jueces de paz, de acuerdo a la nueva ley de justicia de paz, solamente van a ejercer funciones notariales cuando no haya notario en el distrito notarial y también hay que tener en cuenta que todas las Cortes Superiores de Justicia en coordinación con los colegios de notarios, ya han establecido quiénes son los jueces de paz que no pueden realizar funciones notariales. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de calificar cuando vemos una certificación efectuada por un juez de paz. Porque si está dentro de la relación de jueces que no pueden realizar funciones notariales, pues entonces aquí tendríamos que observar y si nosotros, bueno, lo admitimos, pues habríamos incurrido en alguna responsabilidad. En la certificación, el funcionario debe indicar los datos de certificación del libro del cual fue obtenida el acta, los folios, el número de firmas y demás circunstancias necesarias, ¿no? Para tener una idea cabal de su contenido. Esos son requisitos que tienen que tener en cuenta las personas que van a efectuar la certificación. ¿Son importantes en la calificación? Sí. ¿Y por qué son importantes? Porque nosotros al momento de calificar,
vamos a verificar, ¿no? De esta certificación, si existe o no existe compatibilidad con el antecedente registral. ¿Por qué? Porque en esta certificación me van a indicar la denominación de la persona jurídica que es la dueña del libro de actas del cual se han tenido las copias que me están presentando. Van a señalar quién es el funcionario que realizó la apertura, en qué fecha se realizó la apertura del libro, en qué folios está sentado el acta. ¿Qué ocurriría si yo ya tengo inscrito un acuerdo que ha sido adoptado en, en una asamblea obtenida del mismo folio? Entonces ahí ya habríamos determinado que hay una incompatibilidad con el antecedente, ¿no? No se puede inscribir porque ahí hay un tema de que hay dos actas extendidas en un mismo folio, lo cual es imposible. O podría darse el caso de que nosotros pudiéramos detectar de la certificación una inadecuación con el antecedente. Por ejemplo, que el acta que se haya escrito haya sido obtenida del folio número 50 y nos hayan presentado una copia certificada de un acta y en la certificación vemos que esta acta realizada en fecha posterior haya sido sentada en el folio número 30, ¿no? Entonces ahí vemos una incongruencia en el tiempo, porque las actas se deben extender en orden cronológico. Entonces esta situación también puede dar mérito a una eventual observación. ¿Quiénes están legitimados a convocar? Hemos dicho que en una renovación de consejo directivo siempre tenemos que verificar las actas. Tenemos que verificar las actas y tenemos que verificar las constancias. Las constancias que nos van a acreditar. Las constancias nos van a acreditar si es que esta reunión se realizó contando con los medios necesarios establecidos en el estatuto, o sea, si se cumplió con todos los requisitos de anticipación de convocatoria y con los medios regulados en el estatuto para que todos los integrantes del órgano tengan pleno conocimiento y puedan presentarse a esta asamblea a la cual se ha convocado. ¿Quiénes están legitimados a convocar? Según nuestro reglamento, están legitimados a convocar el órgano o el integrante que esté facultado por ley o en el estatuto. Entonces, yo reviso mi estatuto y puedo tener una persona legitimada a convocar, pero también puede que se haya emitido una norma especial que regule este tipo de persona jurídica que esté inscrita como asociación y que en esta norma especial se haya establecido también una persona jurídica que también tiene facultades de convocatoria. Entonces ya tendría dos personas legitimadas para poder convocar, salvo que se establezca en esta norma que sí o sí tiene que ser esta última persona, ¿no? Puede haberse establecido un orden de prelación, sí es cierto. El estatuto puede haber establecido un orden de prelación en la convocatoria, o sea, puede haber señalado, ¿no? Que tendrá que convocar la persona tal o, en caso de ausencia, la persona tal. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Registral y qué es lo que ha sido plasmado en nuestro reglamento a raíz de un precedente que aprobó el Tribunal Registral? Pues dijo, ¿no? Que estas son situaciones internas de la persona jurídica que no requieren ser acreditadas al momento de la calificación. Entonces, el que la persona que está en segundo orden de prelación ejecute o formule la convocatoria no implica que el registrador de por sí tenga que verificar si esta persona, pues no, ha ejercido esta función de convocar por alguna situación X que impidió convocar a la persona establecida en el primer orden. O sea, esta situación interna no se va a calificar, no la vamos a observar. ¿Cuándo vamos a observar? Nosotros podríamos observar cuando la persona que formule la convocatoria, la persona que está en el segundo, el tercero o cuarto orden de prelación, va a convocar, pero va a plasmar en la convocatoria que lo hace por una causal de vacancia de la persona legitimada a convocar. En estos casos sí vamos a tener que requerir que nos adjunten las copias certificadas de los documentos que acrediten esta vacancia. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de un acto inscribible. Recuerden que nosotros calificamos todos los actos inscribibles contenidos en el título salvo reserva expresa. Entonces, en estos casos, sí tendríamos que pedirle que nos adjunten las copias certificadas del acto donde conste el acuerdo, pues, ¿no? De vacar a este directivo legitimado para convocar, ¿para qué? Para que ello se inscriba y sea oponible a terceros. Porque va a tener relevancia no solamente en esta sesión que estoy evaluando, sino va a tener relevancia en posteriores sesiones que se hayan realizado y respecto de las cuales se esté solicitando la calificación. Respecto de la convocatoria, el reglamento ha establecido requisitos que sí o sí tienen que cumplir la persona jurídica, ¿no? Como el identificarse, el identificar el órgano que
va a formular la convocatoria, la fecha y hora de la celebración de la sesión, precisar si se está convocando para una primera reunión o para una segunda convocatoria o para ulteriores convocatorias si han sido previstas en el estatuto, el lugar de la sesión. ¿Por qué es necesario que me precisen si estamos reunidos en primera o en segunda convocatoria? Porque el estatuto establece, pues, ¿no?, un requisito o un número de miembros necesarios para poder reunirse en primera convocatoria y un número distinto para reunirse en segunda convocatoria. Y eso viene desde el Código Civil, porque el Código Civil ha establecido que en primera convocatoria deben asistir por lo menos la mitad más uno de los miembros. Y en segunda convocatoria, cualquier número de miembros. Entonces, al momento de identificar si existe quórum o no para la adopción de tal o cual acuerdo, yo necesito saber ¿en qué asamblea estoy? ¿Estoy en una asamblea realizada en primera convocatoria o estoy en una asamblea realizada en segunda convocatoria? Y yo lo voy a determinar con la hora que se haya plasmado en la convocatoria. Por eso es importante calificar o en todo caso tener en cuenta ello al momento de efectuar la calificación de la renovación del consejo directivo. El lugar de la sesión. Hemos dicho que el lugar de la sesión es relevante, sí, y tiene que tener la precisión del lugar donde se está realizando la asamblea. ¿Por qué? Porque esta información que yo voy a plasmar en la convocatoria tiene que concordar con la información que está plasmada en el acta. ¿Para qué? Para de esta manera garantizar que la sesión fue válida. Recuerden que el registrador califica que la sesión se haya realizado válidamente. ¿Con qué? Con los medios que tiene a su alcance. Y los únicos medios que nosotros tenemos son las constancias y las actas. Entonces tiene que haber una, una especie de compatibilidad entre la información que figura en el acta y la información que figura en la constancia. La agenda tratal. La agenda a tratar es relevante, sí. ¿Por qué? Porque dependiendo de la agenda que se haya consignado y dependiendo del acuerdo que se haya adoptado, podemos determinar si este acuerdo cuya inscripción se solicita será o no será inscribible. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos adoptar acuerdos que no figuren como puntos en la agenda. Es decir, si la agenda dice que vamos a reunirnos para elegir a un apoderado que tenga disposición de bienes, no podemos adoptar un acuerdo que sea totalmente distinto, como por ejemplo elegir un comité electoral, porque para eso no se había convocado. Esto no estaba plasmado en el reglamento hasta que se emitió un precedente de observancia obligatoria, ¿no?, donde se estableció que este tipo de acuerdos no eran válidos, no eran inscribibles. Cuando se da la modificatoria del reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas en el año 2013, pues se recogen todos los precedentes de observancia obligatoria, pues, ¿no?, que habían establecido, pues, criterios de calificación que eran de obligatorio cumplimiento por todos. El órgano o integrante que efectúa la convocatoria, adicionalmente se debe consignar el nombre de la persona que convoca. Claro, cuando nosotros calificamos, tenemos que ver quién está formulando la convocatoria. ¿Por qué? Porque hay legitimados para convocar y hay directivos que no están legitimados para convocar. Hemos dicho que el estatuto puede establecer quiénes son los legitimados para convocar, que no necesariamente va a ser solamente el presidente, sino que el estatuto puede establecer diferentes directivos que pueden formular la convocatoria. Entonces, quien suscribe la convocatoria y se identifica con su cargo va a permitir que al momento de la calificación registral se pueda determinar si efectivamente, pues, ¿no?, esta persona, de acuerdo al estatuto o de acuerdo a la ley aplicable, pues, estaba legitimada, tenía el derecho de poder convocar para que esta asamblea se realice. Y los demás requisitos previstos en el estatuto o en disposiciones legales. Claro, si mi estatuto establece ciertos requisitos especiales que se deben formular en la convocatoria, pues estos deberán estar plasmados en la convocatoria que estamos ejecutando. Eso está en el artículo 51 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas. Hemos dicho que esos son los requisitos de la convocatoria, pero una cosa es la convocatoria y otra cosa es la constancia que se presenta para la calificación. Entonces, si se presenta la constancia, ¿por qué les plasmo los requisitos? Pues porque en la constancia convocatoria se ha establecido que uno de los requisitos de la constancia convocatoria es el haber reproducido los términos de la convocatoria. Entonces, esta convocatoria que se ha realizado sí o sí va a ser materia de calificación. En los términos que se haya plasmado, se van a calificar. ¿Por qué? Porque van a estar inmersos en la constancia de convocatoria que nos están presentando para la calificación del título.
¿Qué cosa debe tener una constancia de convocatoria? El primero, una constancia de convocatoria que viene a ser, las constancias en general vienen a ser declaraciones juradas. ¿Quiénes formulan estas declaraciones juradas? Pues estas declaraciones juradas las formulan los legitimados de acuerdo a lo que se haya establecido en el estatuto o de acuerdo a lo que establezca una ley, obviamente la ley que regule el tipo de asociación que estamos inscribiendo. En este caso, la constancia debe precisar el nombre de la persona que efectúa la convocatoria, su cargo, precisar si la convocatoria se efectuó conforme a ley del estatuto y si los miembros o integrantes del órgano tomaron conocimiento de la convocatoria. Finalmente vamos a consignar la reproducción de los términos de la convocatoria. Antiguamente se exigía que al momento de precisar los medios para convocar, ¿no? Se señale, fue en diario, fue por esquelas, fue mediante citaciones cursadas, no sé, colocadas en la pizarra del local, etcétera. Pero no, el Tribunal Registral pues ya estableció desde hace tiempo, ¿no? En reiteradas resoluciones que quien asume la responsabilidad de lo que declara en la convocatoria, pues es quien la formula, ¿no? Es el legitimado. Y si el legitimado a convocar me está diciendo en una constancia que esa se realizó, que la convocatoria se efectuó conforme a ley, conforme al estatuto, pues ello es suficiente para que yo entienda que se han cumplido con todos los requisitos que estatutariamente se han dispuesto para que se pueda convocar válidamente. Y si hay algún tipo de cuestionamiento posterior, pues ya la responsabilidad será de la persona que declara, porque esta responsabilidad del contenido de las constancias, pues no le afecta al registrador, sino a la persona que está efectuando la declaración. A ver, ¿la convocatoria se acredita en todos los casos? No. Bueno, la regla general es que la convocatoria se tiene que acreditar en todos los casos, pero hay una excepción y es cuando se trata de una asamblea universal. Cuando estamos en una asamblea universal, ¿qué quiere decir la universalidad? La universalidad quiere decir que están presentes en la asamblea todos los miembros de la persona jurídica, todos los miembros que conforman la persona jurídica. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi asociación está compuesta por 50 miembros y en este momento nos hemos reunido los 50, entonces ya ahí yo puedo decir que estoy frente a una asamblea universal. ¿Qué necesito? ¿Qué cosa necesito en forma adicional para decir que esta asamblea es universal? Pues yo voy a necesitar que al inicio estén presentes el total de miembros que conforman la persona jurídica y que ellos hagan constar su conformidad con la realización de la asamblea y con los puntos a tratar. Entonces, si yo veo que están reunidos todos, que están de acuerdo en sesionar y que están de acuerdo con los temas que se van a debatir en esa asamblea, entonces yo estoy frente a una asamblea universal. Ahora, el acta debe ser firmada por todos los presentes o no. Cuando el reglamento establece de que el acta será firmada por todos los presentes, salvo disposición contraria plasmada en el estatuto. Esto quiere decir que si mi estatuto dice, por más que sea una asamblea universal, no es necesario que firmen todos los presentes, siendo suficiente que firme el presidente, el secretario, o el presidente y secretario y dos asociados más. Entonces, ese es el requisito que yo voy a verificar para determinar la universalidad. Entonces, como pueden ver, siempre voy a tener que estar basándome en lo que haya regulado mi estatuto. ¿Por qué? Porque el estatuto rige todo el funcionamiento de la persona jurídica. Respecto del quórum, ¿qué es el quórum? Hemos dicho que el quórum es el número de miembros que se necesita para que nuestra reunión sea válida, o sea, para que la sesión que estemos realizando sea válida. ¿Y quién declara el quórum? La existencia de quórum, en primer lugar, la existencia se va a acreditar a través de una constancia. Hemos dicho que hay constancias de convocatoria y constancias de quórum. Pero ¿quiénes son los legitimados para declarar el quórum? ¿Quién es el legitimado para decir que efectivamente esta reunión contó con el número de miembros necesarios para sesionar válidamente? Pues, bueno, nuestro estatuto va a regular quién es el legitimado perdón, el quórum, de acuerdo a nuestro reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas, va a ser, va a ser declarado por la persona que presidió la asamblea. Quien preside la asamblea es quien está encargado de declarar el quórum o por la persona que estaba legitimada a convocar. Esto establece el reglamento. Entonces, van a decidir ellos libremente si la persona que preside la asamblea va a declarar el quórum o si el quórum va a ser declarado por la persona que convocó. ¿Hay una excepción a esto? Sí hay una excepción a esto y eso lo vamos a ver cuando hablemos de una asamblea universal.
Miren, hay una excepción para la Asamblea Universal por el tema de convocatoria, porque decimos de que no se requiere convocatoria, perfecto, pero, sin embargo, al momento de calificar el quórum no le vamos a aplicar lo que establece el reglamento de que el quórum va a ser, la constancia de quórum va a ser emitida por la persona que presidió la asamblea, en caso de que no haya sido convocada. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo adoptado por el Tribunal Registral, en este pleno que ha adoptado el Tribunal Registral en el año 2016, en el cual estableció que tratándose de una asamblea universal, ¿no? Se requiere que la constancia de quórum sea emitida por el último presidente inscrito o quien esté estatutariamente facultado para convocarlo. De repente ustedes van a decir, pero ¿por qué se exige este requisito, ¿no? De que el último presidente inscrito sea quien esté formulando la constancia convocatoria de quórum. Si el reglamento es que cuando nosotros calificábamos este tipo de asambleas universales no teníamos ningún tipo de vinculación con la persona jurídica. Nuestro reglamento nos dice sí, quién está legitimado para convocar, en qué caso se debe convocar, pero en el tema del quórum no se ha regulado que sea una persona, pues no necesariamente y obligatoriamente específica la que tenga que declarar el quórum. Entonces, se nos dice puede ser quien preside. ¿Y quién presidió la asamblea? No necesariamente va a ser una persona vinculada a la persona jurídica, o sea, no necesariamente va a ser el último presidente inscrito, como si nos exige el reglamento que al menos, ¿no? El último presidente inscrito, así haya fenecido su periodo de funciones, tiene facultad de convocatoria. Eso no lo vemos en el quórum porque no hay una norma que así lo establezca. Sin embargo, el tribunal dijo, bueno, en estos casos, la persona que va a emitir la constancia de quórum va a ser el último presidente inscrito. ¿Por qué? Porque él es el legitimado a convocar. Y si bien se reunieron ellos, ¿no? De manera espontánea y decidieron realizar esa asamblea en forma universal, la persona, pues, ¿no? Que asume, pues, la responsabilidad de decir que efectivamente, pues, ¿no? Esta reunión fue universal, va a ser el último presidente inscrito, porque con él ya tendríamos una vinculación con la persona jurídica. Entonces, este es un acuerdo plenario, no es un precedente de observancia obligatoria. Sin embargo, nosotros tenemos que recordar que los acuerdos plenarios sí nos vinculan. De repente, de repente podemos pensar que no, ¿no? O de repente van a decir que estoy equivocada porque los acuerdos plenarios solamente vinculan a los miembros del tribunal registral. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que cuando nos apelen un título, este título va a ser resuelto por los miembros del tribunal registral. Entonces, estos miembros del tribunal registral que tienen un acuerdo adoptado en pleno, nunca se van a poder separar de su acuerdo. Entonces, a la final es que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es generar un poco de dilación en el procedimiento porque ya sabemos cuál va a ser el resultado ante una apelación. Y es que nos van a decir que tenemos que, cumpliendo con el acuerdo adoptado por ellos mismos, pues no, en estos casos la constancia tiene que ser emitida por el último presidente con facultades para poder convocar. Eso lo quería mencionar para que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son los requisitos de la constancia de quórum? Bueno, los requisitos son tres. El número de miembros que se encontraban hábiles para concurrir a la asamblea. Esto lo va a decir la persona que presidió la asamblea o la legitimada a convocar. Los datos de apertura del libro padrón o registro de miembros en que se están basando para emitir tal constancia. ¿Estos datos son relevantes? Sí. ¿Por qué? Porque yo voy a calificar y voy a determinar si estos datos, si este libro del cual se obtuvo el número de miembros hábiles, concuerda con el antecedente registral. ¿Tiene que ser exactamente igual? No, no necesariamente tiene que ser exactamente igual. ¿Y cuándo puedo decir que no va a ser necesariamente igual? Cuando el libro que me están acreditando, bueno, no acreditando, pero cuando el libro que están señalando en la constancia de quórum, pues es un libro posterior al libro que yo tengo en el antecedente registro. Entonces, ¿cuál es la regla? La regla es que no haya incompatibilidad, ¿verdad? Entonces, puede ser el mismo libro que tengo, al cual se hace referencia en el antecedente registral en la última inscripción vinculada, o puede que se mencione un libro posterior. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que estas son ya situaciones internas de la persona jurídica. Y en su actuar interno, pues puede darse el caso de que se hayan incorporado muchos miembros y por lo tanto, pues el libro padrón que nosotros teníamos, pues ya culminó, se completaron todas las hojas y en este caso, pues hemos aperturado un nuevo libro para que en este nuevo libro de actas, pues puedan estar incorporados los nuevos miembros de la persona jurídica. Y finalmente tenemos que indicar quiénes eran los miembros que participaron en la sesión, precisando, pues, no, el número de estos en orden alfabético.
Eso ya lo dijimos. Las constancias de quórum y convocatoria ya las señalamos que tienen carácter de declaración jurada y son responsabilidad de quienes emiten dichos documentos. ¿Cuál es la regla de calificación para una renovación? Tenemos que verificar esto. Si la convocatoria consigna como agenda la elección de un órgano que de acuerdo a la ley o el estatuto requiere la elección de un comité electoral, esta elección también se encuentra comprendida en la agenda. ¿Qué significa? Que si yo voy a convocar para poder elegir a un consejo directivo y necesito la previa elección de un comité electoral, el que yo no haya mencionado, ¿no? En la agenda, la elección del comité electoral no es un impedimento para que la asamblea no pueda elegir al comité electoral. ¿Por qué? Porque el reglamento me permite. Ahora, ¿esto funciona en todos los casos? Yo pienso que solamente funciona cuando se está realizando una asamblea en cuyo una sesión de una persona jurídica en cuyo estatuto no se haya establecido, pues, una antelación distinta para poder convocar a comité electoral y asamblea general, porque si yo estoy convocando en esta fecha para elegir dentro de 10 días al consejo directivo, y yo sé que según mi estatuto tengo que elegir al comité electoral, pues no podría cumplirse, ¿no? Que el comité electoral haya sido elegido con la anticipación establecida en el estatuto, si hacemos la comparación con los días de la Asamblea General. De repente no me entiende. Lo que quiero decir es que si mi estatuto dice que con 30 días de anticipación se debe elegir el comité electoral y yo no convoqué para la elección del comité electoral y digo, bueno, pero como acá dice de que se puede convocar de frente para la elección del Consejo Directivo y ya está comprendida la elección del comité electoral, pues, y convoco con 10 días nada más para la elección del Consejo Directivo, esto no va a significar de que va a ser válido que yo también convoque, de que yo también realice la elección del comité electoral. ¿Por qué? Porque acá habría una clara transgresión a lo que dice el estatuto, porque no se había cumplido la antelación. Y recuerden que nosotros al momento de calificar tenemos que verificar que la antelación prevista en el estatuto se haya respetado, se haya cumplido al momento de realizar pues todas las actuaciones que están vinculadas a este proceso electoral, al momento de haber elegido al comité electoral y al momento de haber elegido al consejo directivo. Segunda regla, cuando la convocatoria consigna como agenda la remoción de los integrantes del órgano, se encuentra comprendida la elección de los reemplazantes. Eso tiene mucha lógica, ¿no? Si estamos acordando remover a unos miembros, pues también en ese mismo momento podemos acordar elegir a los reemplazantes. El reglamento ha establecido de que esto es así, no es observable, así que nosotros no podemos formular ningún tipo de cuestionamiento. En el acta debe figurar los nombres y los DNIs de los directivos electos. Bueno, y en caso de personas jurídicas, precisar, ¿no?, las partidas correspondientes. No es necesario que estas personas jurídicas estén inscritas, hay que tener en cuenta eso, porque de repente estas personas jurídicas no están inscritas, pero sin embargo se ha designado un representante, ¿no? En estos casos no se formula ningún tipo de observación. Respecto al periodo de funciones, ¿cuándo inicia un periodo de funciones si estoy frente a una renovación? Bueno, el periodo de funciones va a iniciar el día de la elección, salvo que mi estatuto señale una fecha distinta. De repente dice, no, todos inician funciones el 1 de enero del año siguiente, ¿no? Entonces yo tendría que consignar eso. O de repente, ¿no? La Asamblea General dice, no, el inicio de las funciones se va a realizar de acá a 3 días, ¿no? Porque previamente se tienen que remitir los libros, hacer entrega de un presidente, el presidente que sale, el presidente que está ingresando a funciones, etcétera. Entonces, estas son cuestiones que están reguladas en el estatuto o que puede regular la Asamblea General en el momento y que nosotros, pues, vamos a considerar el momento de efectuar la calificación. Así corriendo, porque ya sé que estamos con otra exposición que ya viene. De verse dispuesto en la ley o el estatuto que los miembros se distribuyen los cargos dentro del propio órgano, ¿cómo se acreditará esto, no? El reglamento dice que, bueno, se puede acreditar con la propia acta de elección y ustedes dirán, pero ¿cómo? Si dice que se tiene que acreditar con una reunión realizada por los miembros electos. Pues bueno, si los miembros electos han participado en la asamblea, han firmado el acta, ¿no? Y están conformes con la distribución de los cargos, entonces no habría un obstáculo para que nosotros no podamos inscribir este acuerdo con esta distribución de cargos. O también podría darse el caso de que ellos nos adjunten un acta de sesión y que en esta sesión ellos se hayan distribuido los cargos. En todo caso, las dos opciones son válidas para poder inscribir. Si yo no elijo al total de miembros, ¿me van a observar? No, no le vamos a observar. ¿Por qué? Porque el reglamento establece que la falta de elección de alguno de los miembros no amerita una observación siempre que se haya elegido un número suficiente de miembros que permita al órgano sesionar. Esto quiere decir, ¿no?, que mientras yo haya elegido el número necesario
para tener un quórum, para sesionar válidamente mitad más uno o lo que haya establecido mi estatuto, y entre esos integrantes se encuentre quien está legitimado para formular la convocatoria, pues entonces no voy a poder cuestionar esta elección que se ha realizado. Cuando la asamblea es convocada judicialmente, no es exigible la elección del comité electoral. Esto es un precedente de observancia obligatoria que aprobó el Tribunal Registral y que establecía que cuando el juez convocaba, pues entendía que el juez estaba convocando con todas las garantías. ¿Cuál es la función del comité electoral? La función del comité electoral, pues, ¿no? Es garantizar la imparcialidad del proceso, la transparencia. Entonces, si el juez está formulando la convocatoria, debemos entender que ya se ha cumplido, pues, ¿no? Con todas estas garantías y por lo tanto no es un requisito la elección del comité electoral. Ahora, si el juez dice se tiene que elegir el comité electoral, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Tenemos ya que verificar que se haya cumplido con lo que el juez ha dispuesto, pero si él de frente convoca y dice señala tal fecha para realización de la asamblea, tal persona va a presidir y se va a llevar a cabo en tal lugar con tal punto de agenda, entonces es suficiente. No vamos a formular una observación por ello, a pesar de que nuestro estatuto regule que se debe elegir previamente el comité electoral y a pesar de que tenemos un precedente de observancia obligatoria que establezca que se tiene que dar cumplimiento a la norma estatutaria, a pesar de que se lleve en forma universal. ¿Por qué? Porque estamos frente a una actuación judicial. Respecto de la reelección, tenemos que verificar si hay prohibición o no hay prohibición. Y si hay prohibición de reelección, tenemos que tener en cuenta que cuando solamente dice se prohíbe la reelección y nada más, debemos entender que la prohibición alcanza solamente al consejo directivo inmediato. O sea, esta es la elección, esta es la reelección. Solamente acá, hasta la reelección, alcanza la prohibición. De aquí para adelante puede volverse a elegir a la persona que inicialmente fue elegida como miembro del consejo directivo. ¿Por qué? Porque solamente nos fijamos en el periodo inmediato siguiente. Pero, y no interesa el cargo que ejerzan, ¿no? De repente yo ejercí el cargo de presidente y acá en la reelección me están eligiendo como vocal. Ahí no interesa en qué cargo me hayan elegido, simplemente se trata del siguiente periodo inmediato, por lo tanto sí hay una reelección y como mi estatuto no la permite, entonces pues no voy a poder calificar o no voy a poder inscribir a esta persona, ¿no? Que ha sido elegida como directivo. Aquí hay varias cosas, porque hay resoluciones del tribunal donde se han emitido, pues, ¿no? Que se requieran asambleas aclaratorias, ¿no? Para precisar ese efecto. Y han habido algunas resoluciones que en su momento se han emitido donde han dicho que, bueno, se puede desistir de la inscripción de este miembro para poder inscribir a los que sí fueron elegidos válidamente. Aunque eso, o sea, es un poco cuestionable porque nosotros estamos hablando de los integrantes de un órgano conformado por tantos miembros. Pero bueno, son resoluciones que están vigentes, ¿no? Son resoluciones que se han emitido. No son precedentes de observancia obligatoria, pero son resoluciones que se han emitido por parte del Tribunal Registral. A ver, no es observable el que se haya elegido el órgano por un periodo inferior previsto en el estatuto. Si nuestro estatuto dice que el periodo de funciones del Consejo Directivo es de 2 años, este periodo de 2 años lo tenemos que considerar como el máximo. ¿Es observable que se elija por más de 2 años? Sí, porque ya está vulnerando el estatuto. Pero ¿qué pasa cuando se elige por un periodo inferior? Es decir, cuando están eligiendo solamente por 1 año y 3 meses. ¿Le vamos a observar? No, no le vamos a formular una observación porque estamos dentro del periodo máximo que ellos han establecido. Si vence el periodo, el Consejo Directivo se encuentra legitimado para realizar todo tipo de actos, pues esto va a depender. Por regla general, el artículo 47 del Reglamento de Direcciones del Registro de Personas Jurídicas establece que una vez fenecido el mandato, este Consejo Directivo se encuentra legitimado solamente para poder convocar Asamblea General. Eso es lo que nos dice el reglamento, pero se han dado situaciones especiales plasmadas en los estatutos, porque acuérdense que nuestro estatuto nos da esta facilidad de regular en ellos lo que nosotros consideramos conveniente. Entonces, hay muchos estatutos en los cuales se ha establecido que por más que venza el periodo de funciones, si no se han elegido los nuevos miembros del órgano, entonces este consejo directivo continúa en funciones. Este tipo de situaciones, aunque no lo crean, se ha dado en una infinidad de estatutos que están inscritos. ¿Y qué ha pasado? Que algunas veces se ha interpretado por parte de los registradores de que, bueno, como ya culminó el periodo de funciones del Consejo Directivo, ellos ya no pueden ejercer funciones y ya no pueden realizar acuerdos que de repente son inscribibles y respecto de los cuales se solicita la inscripción. Cuando ellos han apelado
el tribunal registral, ¿no? Que es la segunda instancia, pues ha dicho que tiene que respetarse el estatuto. Entonces, por más que el reglamento haya establecido esto, si el estatuto, que es la norma, ¿no? La que rige nuestro funcionar de esta asociación, ha regulado que que respecto a este órgano pueden continuar en funciones hasta que se elijan a los reemplazantes, pues entonces no podemos estar formulando observaciones y simplemente tenemos que dar por válido el acuerdo que se haya adoptado, pero siempre verificando el estatuto. Respecto de las elecciones, no es requisito acreditar la aceptación de los cargos como sí ocurre en otro tipo de personas jurídicas. Por ejemplo, ¿no? En las sociedades, nosotros sabemos que en una sociedad que cuenta con directorio, los miembros del directorio deben de aceptar por escrito, mediante escrito con firmas legalizadas, el cargo para el cual han sido elegidos. Eso no ocurre con las asociaciones. El reglamento no establece ningún requisito, ni el Código Civil establece alguna disposición que señale que las personas elegidas como miembros del Consejo Directivo tienen que formular por escrito alguna aceptación a los cargos. Basta que ellos empiecen a actuar como miembros del Consejo Directivo para que se entienda que estos cargos pues, han sido aceptados. En este tema de continuidad en funciones, bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta el tema de la prórroga, ¿no? Ya. Según un precedente de observancia obligatoria que fue adoptado en el año 2005 y que fue precisado en el año 2011, era válido y es posible que se pueda prorrogar las funciones de un consejo directivo. ¿Cuándo? ¿En qué caso? Primero teníamos que verificar el estatuto. Si estaba regulado en el estatuto el tema de la prórroga, entonces, o sea, si era posible, ¿no? Prorrogar las funciones, teníamos que verificar que el acuerdo de prórroga se haya adoptado antes del vencimiento de la persona jurídica. Entonces, si el órgano, perdón, si el órgano estaba en funciones y el estatuto permitía la prórroga, bastaba con verificar esos dos requisitos para que digamos, ok, procede el acuerdo de prórroga. Eso decía el precedente inicial. Después se precisó y se estableció que la prórroga tiene que estar establecida en el estatuto vigente a la fecha en que se adopta el acuerdo. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces se modificaba el estatuto y se cuestionaba y se decía, bueno, pero la prórroga estaba establecida en el estatuto en el cual se efectuó mi elección. Y por eso querían que la prórroga se mantenga vigente, pero acá había un tema, que el estatuto ya se ha modificado y nosotros no podíamos aplicar reglas que ya no estaban vigentes. Entonces, el estatuto modificado rige desde que ha sido adoptado hacia adelante. Por lo tanto, si yo ya modifiqué mi estatuto, yo no puedo ver hacia atrás. Y si mi nuevo estatuto dice que tiene que haber, que la prórroga ya no es permitida, entonces ya no está plasmada en el estatuto, entonces yo no puedo adoptar un acuerdo de prórroga. Y esa fue la precisión que adoptó el Tribunal Registral en este precedente de observancia obligatoria, porque dijo que tenía que estar plasmado en el estatuto vigente a la fecha en que se adopta el acuerdo. Esto es lo que está vigente hasta ahorita por el presidente de observancia obligatoria, pero a raíz de la situación que hemos vivido, pues de esta pandemia y del estado de emergencia que todavía se mantiene, pues no, la situación inmediata de que los consejos directivos pues no estaban cayendo en acefalía. ¿Por qué? Porque no podíamos reunirnos y se dieron determinadas situaciones que impedían que ellos pudieran realizar pues no sus sesiones. Entonces, la Dirección Técnica Registral emitió en el 2020 una resolución y en esta resolución se establecieron ciertos lineamientos para la calificación de determinados órganos. Y uno de estos lineamientos fue que se permitía la prórroga de los consejos directivos, pero ya no conforme había sido acordado por este precedente de observancia obligatoria, sino que se había plasmado se ha plasmado, porque está vigente todavía mientras dure el estado de emergencia, se ha plasmado que la prórroga va a poder ser adoptada siempre que se haya acordado antes del vencimiento de funciones del Consejo Directivo, en tanto no se prohíba en el estatuto. Entonces, estamos haciendo una interpretación distinta. El Tribunal Registral decía, la prórroga tiene que estar establecida en el estatuto como que sí es posible. El estatuto debe decir sí es posible prorrogar. Pero la Dirección Técnica Registral hizo otra interpretación y dijo no. Si el estatuto no dice que no se permite la prórroga, entonces esta se entiende permitida. Pero si dijera está prohibido prorrogar en cumplimiento del estatuto, no podemos prorrogar. Entonces, ahorita, mientras nos encontremos en un estado de emergencia,
no vamos a aplicar el precedente y vamos a aplicar el acuerdo, bueno, la precisión establecida por la Dirección Técnica Registral, que establece que en estos casos sí procede la prórroga siempre que el estatuto no prohíba que el órgano pueda ser prorrogado. Se entiende obviamente que el estatuto vigente no contenga esa disposición. Bueno, eso es lo que compete al tema de constitución de asociaciones y renovación. En realidad no es un tema complicado, es un tema sencillo porque todo está plasmado y todo está acordado y creo que ya el tribunal ha debatido todos los puntos que se han observado. Es más, gracias a los precedentes se han incorporado un montón de criterios de calificación y lo que les he señalado, ¿no? Está plasmado en el reglamento, ha sido producto de diferentes precedentes de observancia obligatoria que han establecido las pautas ¿para qué? Para que los registradores no estén formulando observaciones y, bueno, se habilicen las inscripciones, ¿no? Bueno, hasta aquí eso es toda mi intervención. Bueno, aquí les puse el precedente y también le puse la precisión del precedente para que ustedes lo puedan leer. Lo que no les he considerado es la resolución de la Dirección Técnica Registral. Se la voy a pasar a Alexandra para que se las haga llegar, pero tienen que tener en cuenta que esa resolución de la Dirección Técnica Registral establece que solamente va a estar vigente mientras dure el estado de emergencia. O sea que concluido el estado de emergencia, ya no vamos a aplicar la resolución, salvo que haya alguna modificatoria o alguna precisión al respecto, y vamos a volver a lo que dice el precedente de observancia obligatoria y a lo que digan nuestros estatutos, ¿no? Bueno, eso sería toda mi intervención. Muchas gracias a todos. Y bueno, perdón, antes de irme, bueno, les había puesto, ¿no? Después de haber dicho qué documentos se presentaban, al final, pues no hice una recopilación de qué cosas se requería en cada caso. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de calificación de los actos? Constitución de frente, parte notarial. ¿Por qué? Porque la constitución tiene que ser por escritura pública, porque si no consta en escritura pública, no se ha constituido la persona jurídica, ¿no? Bueno, la asociación, porque la personalidad la quiere con la inscripción. Renovación de órganos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos copias certificadas. ¿De qué? De los órganos que intervienen en este proceso de renovación. Por ejemplo, si yo he plasmado que necesito comité electoral para poder elegir al consejo directivo, entonces estoy hablando de 2 órganos que intervienen en este proceso. Por lo tanto, voy a requerir copias certificadas de qué? De la elección del comité electoral y de la elección del consejo directivo. Ustedes dirán, bueno, pero el comité electoral no es un acto inscribible, no tiene relevancia para terceros, solamente se encarga de realizar o de conducir el proceso electoral. Sí, es cierto, pero no es un acto relevante, no es un órgano que tenga relevancia para terceros, no tiene funciones fuera solamente dentro de la persona jurídica, pero su intervención es necesaria ¿para qué? Para verificar el cumplimiento de ciertos requisitos que determinen la validez de la asamblea eleccionaria. Entonces, en estos casos, el comité electoral, a pesar de no ser inscribible, sí es un órgano sujeto a calificación. Por lo tanto, tengo que pedir las copias certificadas del acta de elección del comité electoral. Y como estoy pidiendo copias certificadas de 2 actas de elección del comité electoral y de elección del consejo directivo, para determinar la validez de cada una de estas asambleas, porque son 2 asambleas, voy a tener que requerir que me adjunten, pues, las constancias de quórum y las constancias de convocatoria de estas 2 asambleas. Respecto de la prórroga, solamente voy a pedir copia certificada del acta de la asamblea donde conste el acuerdo y la constancia convocatoria y quórum vinculada únicamente a esa asamblea. ¿Por qué? Porque acá no estamos hablando de una nueva elección. No hacemos una elección, no hay que cumplir con el requisito previo de elegir un comité electoral. No, ya tenemos un órgano vigente y lo único que estamos haciendo es acordar su continuidad en funciones, la prórroga de su periodo de funciones o la prórroga de su mandato. Y bueno, la convocatoria judicial, bueno, sabemos que hay determinadas situaciones en las cuales se puede requerir al juez que convoque. Alexandra me va a matar. ¿El juez puede convocar en determinadas situaciones? Sí. ¿Cuándo puede convocar? Pues cuando el presidente por alguna razón se ha negado a formular la convocatoria. En este caso, pues no, el estatuto ha regulado, el Código Civil también ha regulado el número necesario de miembros que tienen que recurrir al juez para poder formular la convocatoria. Pues bueno, en este caso, ¿no? El juez al momento de aceptar lo que le han pedido, ¿no? Y establecer que sí se debe realizar una asamblea, pues va a fijar mediante una resolución, pues cuándo se va a realizar la asamblea, en qué lugar, quién va a presidir, qué agenda se va a tratar. ¿Y cómo vamos a inscribir esto? Pues lo vamos a inscribir en virtud de las copias
certificadas, que creo que esto ya no es ajeno para nosotros porque nosotros inscribimos en los diferentes registros acuerdos que mandan del órgano judicial, ¿no? Entonces, ¿qué nos van a remitir? Nos van a remitir copias certificadas por secretario judicial de la sentencia consentida o ejecutoriada que ha ordenado la convocatoria, las copias certificadas de las resoluciones que se pudieran haber emitido cuando se fije una nueva fecha para la realización de la asamblea, que sí se podría dar el caso cuando no haya quórum, y la constancia formulada por la persona designada para presidir la asamblea. Estos son los requisitos que nosotros vamos a necesitar para acreditar la convocatoria. Bueno, eso es todo. Espero que, que me hayan entendido. En realidad no es un tema tan complicado. Y bueno, muchas gracias.